Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER. Bienvenidos a este nuevo podcast de Plaza Radio dedicado al Proyecto FER, a Pie de Podio, un espacio donde damos voz a los deportistas del Proyecto FER y a las actividades que se enmarcan en él, con un resumen de las noticias que protagonizan y con entrevistas a los personajes más destacados. Además, haremos un repaso a la agenda para las próximas semanas. Y es que los deportistas valencianos también han afrontado con éxitos esta semana, destacando el altísimo nivel que mostraron Liliana Fernández y Pablo Herrera en el World Tour de Vóley Playa celebrado en Roma, el último de este año 2019 en territorio europeo. Miramos también hacia la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica de Portimao en Portugal, donde fueron espectaculares las actuaciones de María Añó y sobre todo de Polina Berecina. En la segunda parte del programa hablaremos con Lupe Martín, que imparte este viernes un taller sobre nutrición y redes sociales para los entrenadores. Además, repasaremos la agenda de eventos donde destacan el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica en Londres o el Campeonato del Mundo de Ciclismo Paralímpico en Ruta en Holanda. Todo esto y mucho más a Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER. ¡Arrancamos! Entrevista a Pie de Podio. Sin quitar la vista de Tokio 2020, hay cosas más inmediatas para los deportistas valencianos y también para los entrenadores. De hecho, para dar un empujón a todo esto, desde el Proyecto FER se ha organizado para este viernes una formación para entrenadores que forman parte del Grupo FER Entrenadores, que se realizará en la Fundación Trinidad Alfonso y que versará sobre nutrición y comunicación bajo el lema FERTEMES Líder. Sobre ello hablamos con la directora del Instituto Mediterráneo de la Alimentación Saludable en el Deporte, I+D+, Lupe Martín. Hola. Hola, muy buenas. Bueno, en primer lugar, ¿de qué tratará este taller? Bueno, pues la dinámica que tenemos preparada para este viernes, que ha sido diseñada bajo la batuta del director deportivo Iván Colmenarejo y junto con el periodista David Blay, versa sobre la nutrición en el deporte. Está dirigido a los entrenadores, porque, bueno, el entrenador es una figura clave dentro de la comunidad deportiva con la que nosotros trabajamos. Diferenciamos, por un lado, a la figura del deportista, la del entrenador, o cuerpo técnico, mejor dicho, y, por otro lado, tenemos el cuerpo médico, formado por médicos y fisioterapeutas, y, finalmente, familiares. Entonces, el entrenador, como decía, es una figura clave porque es el espejo en el que se reflejan todos sus deportistas, ¿no? Al final, es la figura que probablemente más tiempo pase con el deportista, mucho más que su familia, y se convierte no solo en el preparador físico y director de estrategia deportiva, sino también, digamos, en su confidente. Entonces, igual que se prepara la técnica y la estrategia, se prepara también la nutrición. Entendemos que debemos empezar a hablar de ello. Y lo que hemos preparado es una dinámica, en primer lugar, que habla de conceptos claves y herramientas que pretenden, ¿no?, que el entrenador entienda la nutrición como una disciplina que no es aburrida y que no es impuesta, sino como algo muy atractivo y necesario para el desarrollo del rendimiento de su deportista con salud. A continuación, intervendrá David Blay con la formación en comunicación y, para finalizar, nos pondremos todos a cocinar, donde veremos y utilizaremos todos esos ingredientes frescos, ricos en nutrientes y saludables, combinándolos en recetas sencillas que además están muy buenas, porque no debemos olvidarnos que el deportista también debe disfrutar comiendo. Es la energía, es el motor de su rendimiento, y por lo tanto también debe suponer un momento de disfrute para él. Sí, porque después de tantos entrenes, ¿no?, por lo menos que la comida sea algo relajado a la vez que saludable, ¿no?, y también que les aporte, porque realmente, como comentabas un poquito antes, como adelantabas, la alimentación sí que influye realmente en la preparación, sobre todo de deportistas de élite. Totalmente. De hecho, no solo influye en la nutrición, influyen más cosas en ese rendimiento deportivo, influye el descanso, influye la hidratación, influye la motivación. Todos estos temas hay que empezar a trabajarlos. El FER ha comprendido perfectamente que el entrenador es la figura clave por donde empezar, es el altavoz. Con formación todos sabemos que
que conseguimos más seguridad en nosotros mismos y que por tanto podemos compartir mejor lo aprendido. Y por eso es clave empezar a trabajar la formación del entrenador para hacerlo todavía más líder de lo que es. De hecho, digamos que el paraguas en el que bajo el que se desarrolla toda esta dinámica es el de hacerte más líder y convertir al entrenador pues de una figura olvidada que se haya podido convertir en el momento actual al director de la película, ¿no? Porque al final, fíjate, si conocen bien a sus deportistas, que ellos en el minuto 10 de la actuación del deportista, bien sea en un entrenamiento o bien sea en un campeonato, ya saben ya pueden anticipar cómo se va a desarrollar, digamos, todo el evento deportivo. Porque los conocen, ¿no? Y porque conocen su estado de motivación, de salud, de rendimiento. Entonces, es fundamental la formación en estas cuestiones para poder ayudar. Claro, sobre todo porque, como bien has dicho, hacen un papel de espejo muy importante para el deportista, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que pueda transmitir el entrenador como líder y como conocedor pleno del rendimiento que está teniendo ese deportista en cuestión, pues bueno, todo eso va a ser positivo luego a la hora de los resultados. También te quería preguntar, de cara a estas grandes competiciones en las que participan los deportistas del Proyecto FAIR, ya me lo has adelantado un poquito, pero ¿qué papel nos puede jugar la nutrición? Porque obviamente unos buenos entrenamientos, un buen descanso, un buen fisio, todo eso es fundamental, pero ¿modifican de alguna manera su dieta antes de una competición o cómo funciona? Pues funciona de la siguiente manera, funciona con planificación nutricional. Es decir, fíjate que el gran evento deportivo, ¿no? que pueda ser una gran competición como una Olimpiada, un Mundial, un campeonato europeo en nuestro caso, no deja de ser una fecha en el calendario de duración más o menos larga y no solo se tiene en cuenta la alimentación durante esos días, sino también en los meses previos y los meses de después. Es decir, al final el deportista tiene un calendario como tenemos todos nosotros a nivel laboral y vacacional y en ese año deportivo, ¿vale? Se planifica la alimentación, la nutrición deportiva, tanto durante en los meses de entrenamiento como en los meses de competición e incluso todavía más durante las vacaciones, que sabes que son unas fechas donde todos nos relajamos y ellos deben seguir cuidando su alimentación, porque al final esa disciplina, ¿no? En la base alimentaria es lo que les lleva a obtener el máximo rendimiento, pero siempre desde la base de la salud. Si no se cuida la nutrición durante todo el año deportivo, se puede caer en lesiones, ¿no? Que es el ejemplo más común. Lesiones repetidas en la misma parte del cuerpo o bajadas de motivación. Todo esto se cuida desde la alimentación y se prepara de esta manera, con una planificación nutricional, digamos, consensuada y conducida y acompañada por un cuerpo médico y nutricional. Y ya por último, con todo esto, ¿en qué debería consistir la dieta de un deportista de élite o de alto rendimiento? Porque imagino que comerán bastante más y bastante mejor que nosotros, las personas de a pie. Pues no hay una receta única. Es decir, aquí muchas veces tendemos al equívoco de pensar que se puede definir una receta única y extrapolar. Pero realmente hay dos factores que son clave para entender que esto no es así. Por un lado, la modalidad deportiva, es decir, la demanda funcional de nutrientes, ¿dónde va a recaer? En el sistema digestivo, en el locomotor, en el cardiorrespiratorio, en el sistema nervioso central. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo la práctica deportiva que realiza en tiro con arco que un futbolista. Por ejemplo, en tiro con arco la concentración sabes que es fundamental, sí, pero a nivel cardiorrespiratorio pues no hay unas demandas altas. Sin embargo, el sistema nervioso central tiene que estar muy, muy regulado, ¿vale? Sin embargo, un futbolista que sería, bueno, un jugador de básquet, toda la demanda de nutrientes recae tanto en el sistema locomotor como en el cardiorrespiratorio, como en el sistema nervioso central que hablábamos, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos un factor que determina nuestra dieta, que es la modalidad deportiva que practicamos y la demanda funcional de nutrientes. Pero es que, por otro lado, tenemos la composición corporal de deportistas. Entonces, ahora me voy a otro ejemplo. Dentro de una misma modalidad deportiva, como podría ser la gimnasia rítmica,
Bueno, pues dos deportistas pueden tener una composición corporal muy diferente en cuanto a altura, peso, masa ósea, masa muscular y masa grasa que les lleve que nos lleve como profesionales a planificar un menú nutricional de manera diferente. Entonces, esto sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y que nadie se haga una idea equívoca de que hay una receta única y que podemos extrapolar a diferentes deportistas, porque no funciona así. Pero si pudiéramos o quisiéramos realizar unas recomendaciones básicas, y esto funciona para toda la población en general, pero todavía más sobre el deportista, porque tiene unas demandas energéticas más altas que el resto, y es la recomendación de evitar alimentos o productos alimenticios excesivamente procesados o que contengan un exceso de aditivos, de sales y azúcares añadidos, de conservantes, saborizantes, antioxidantes, porque en realidad todas estas sustancias lo que sirven para el paladar y para conservar el alimento en las despensas, pero en realidad nuestro cuerpo no las demandan. Entonces, sí que recomendaríamos evitar todo ese tipo de sustancias y apostar pues por volver a la esencia, ¿no? Por volver al producto natural, fresco, a la auténtica dieta mediterránea, que sí que hacía una apuesta por un equilibrio entre los nutrientes, frutas, verduras y hortalizas, que afortunadamente nosotros en nuestra cultura tenemos una riqueza y una diversidad enorme, grasas saludables, frutos secos, el aceite de oliva virgen extra, proteínas, no abusar tanto de la proteína animal y recurrir también a la proteína vegetal, que tenemos un gran surtido de legumbres en nuestra dieta. Y por último, hidratos de carbono, siempre apostando por los integrales, que son los que mayor carga de nutrientes tienen, en forma de pastas, arroces y granos. Entonces, sí que resumiría en que no hay una receta única, hay que tener en cuenta la composición corporal del deportista y la modalidad deportiva que practica, y una apuesta por el producto fresco, rico en nutrientes, es decir, saludable, y apostar por la dieta mediterránea, que es lo que defendemos también desde el IMASDEP, desde el Instituto Mediterráneo de la Alimentación Saludable en el Deporte. Muy bien, pues Lupe Martín, muchas gracias por habernos atendido y por habernos explicado con tanto detalle en qué van a consistir estas jornadas y en qué consiste la nutrición para deportistas. Muchísimas gracias, Lupe. Gracias, Rocío. Hasta luego. Noticias a pie de podio. Y ahora es el momento de repasar otras noticias relevantes en materia deportiva. En el World Tour de Vóley Playa celebrado en Roma, el último de este año 2019 en territorio europeo, quintas plazas para Liliana Fernández y Pablo Herrera, que aunque ambos cayeron eliminados en los cuartos de final, compitieron a un altísimo nivel. Con este resultado, los dos suman puntos muy valiosos de cara a Tokio 2020. Por otro lado, en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica de Portimao, en Portugal, destacan las actuaciones de María Añó y Polina Berecina, en un evento que reunía un total de 33 competidoras. Tras la ejecución de los 4 ejercicios, 12ª plaza para Berecina y 14º puesto para Añó. Además, Berecina accedió a 2 finales parciales por aparatos y María Añó a una final. Ya en esas finales, en la de mazas, Berecina fue sexta y María octava. En la de cinta, Polina Berecina acabó la sexta. También en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica de Portugal, pero en este caso en la competición por conjuntos, donde se encuentra Ana Gallán, 4ª plaza para España de 13 países participantes tras la clasificación general y la ejecución de los 2 ejercicios. Además, el equipo español se clasificó para las 2 finales, donde obtuvieron la 4ª plaza en el ejercicio de 5 pelotas y la 6ª posición en el ejercicio mixto. Todo esto sirve a las gimnastas para terminar de calentar motores, ya que en pocos días el conjunto español se juega en el Mundial de Bakú su clasificación para Tokio 2020.
Pasamos ahora a hablar de taekwondo y del Campeonato de Europa Sub-21 que se celebró en Suecia. Las 3 deportistas FER, que fueron Cheyenne Brito, Palmira Tatay y Alba Palmer, cayeron eliminadas en sus primeros combates. No obstante, cabe recordar que las 3 son todavía junior, es decir, que se enfrentaban a rivales mayores y con más experiencia. Tras esta competición, las miradas de las deportistas están puestas en el Europeo Junior, que se celebrará entre el 4 y el 6 de octubre en Marinador.